Bueno, estábamos... no había prendido el micrófono. Vamos a reanudar esta sesión. No, está, que ahí no ustedes ya. Bueno, vamos a continuar entonces con don Rubén, que nos estaba ahí dando respuesta a todas las preguntas que aquí han sido emanadas por todos los parlamentarios y parlamentarias. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. A ver, hay varias preguntas. Usted, por favor, me indican si de repente algunas se me va quedando atrás, porque probablemente quizás sería, si me permite, es contarle un poco también de cómo estamos trabajando en general el acuerdo marco y todo lo que hemos avanzado en los temas de la relación con los trabajadores contratistas. Y a lo mejor tú nos puedes contar un breve resumen, por favor, Juan Luis, si usted lo permite. Adelante, don Juan Luis. ¿Ahí sí? Ah, ya, perfecto. Juan Luis Trejo, para los efectos de la transmisión. Bueno, presidente, y a todos, un poco tomando lo que dice nuestro presidente ejecutivo, en materia de lo que dice relación con el acuerdo marco, que es un instrumento, ¿cierto?, que existe y que vincula al mundo de las empresas contratistas con los trabajadores contratistas. Este documento es un documento de carácter, ¿cierto?, privado, en el cual Codelco ha tenido un rol en la historia que tiene que ver con ser facilitador y garante del mismo. Este acuerdo marco se encuentra vigente desde el año 2013 y fue actualizado el año 2022 por las partes firmantes, que las partes firmantes son dos organizaciones suprasindicales, la CTC, la Coordinadora de Trabajadores del Cobre, y la CNTC, ¿cierto?, que es la Confederación Nacional de Trabajadores Contratistas, y por el lado gremial, por parte de AGEMA, que es una gremial empresarial. Nuestro rol en esa materia, ¿cierto?, tiene que ver con facilitar los espacios de diálogo entre las partes, por un lado, y por otro lado garantizar el cumplimiento del mismo y esa garantía de que le llegue a todos los trabajadores contratistas que cumplen con los requisitos de procedencia de dicho instrumento. Dicho eso, en el rol que nos corresponde de garante, nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas para ir viendo el control, la fiscalización, es parte de las tareas que nos toca. Nosotros vamos un poquito más allá de la ley 20.131, del punto de vista del cumplimiento del mismo. Y a la vista de la fecha se ha ido dando cumplimiento. De hecho, hasta donde sabemos, las partes se están reuniendo, se han reunido, tienen una serie de instancias de trabajo, de tarea. Durante el año pasado trabajaron en varios temas. Nosotros asistimos de manera esporádica porque es la autonomía de las partes, digamos, la que hizo relación con ello. Entonces, eso respecto de lo que es en materia del acuerdo marco. Y no sé, Rubén, si también me permite, desde el punto de vista de una pregunta que también hacía Marta, desde el punto de vista de las relaciones laborales, solamente profundizar ahí que nosotros tenemos un rol como empresa principal, ¿cierto? Nosotros no somos los empleadores, los trabajadores contratistas, sin perjuicio de que tenemos una responsabilidad social y tenemos una responsabilidad, sí, solidaria o subsidiaria, ¿cierto?, dependiendo de si ejercemos o no el derecho a la información, que lo ejercemos. Pero junto con eso nosotros llegamos un poquito más allá, es decir, no solamente nos preocupamos con lo que dice la ley, uno podría quedarse tranquilo con lo que es el formulario F20 y F21, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo. Pero en esa materia también solamente un par de datos que podemos luego compartir. Nosotros tenemos una política de relaciones laborales vista desde el punto de vista del rol de la empresa principal. O sea, nosotros no podemos intervenir en las relaciones laborales de las empresas con sus sindicatos. Sí tenemos una agenda abierta con todas las suprasindicales, evidentemente, para tener un espacio de diálogo, de conversación y que nos permita ir teniendo a la vista aquellas inquietudes, problemas, dudas, dificultades, que evidentemente en un universo de trabajadores como el que decía Rubén que tenemos, ¿cierto?, de sobre 50.000 trabajadores contratistas, es evidente que se puedan ir dando situaciones que ir mejorando. Pero es parte del día a día, para eso hay estructuras en cada una de las divisiones y los proyectos, y a mí me toca liderar la gerencia en esa línea y reitero, tenemos una agenda abierta con todos los actores del mundo sindical, de la A a la Z, representen a un trabajador o a 20.000 trabajadores, nos da lo mismo desde ese punto de vista de reunirnos. Ahora, distinto es que a veces las respuestas que uno pueda tener, porque el rol que nos toca, no sean necesariamente las que satisfagan los intereses, porque muchas de las respuestas las tienen que dar los empleadores directamente. Pero tenemos una serie de herramientas que nos permiten, además, ir revisando el cumplimiento de la ley laboral en materia de los trabajadores contratistas. Eso, presidente.
Sí, mira, en ese sentido, un poco en el acuerdo marco que tiene larga data, digamos, y ha sido sucesivas firmas en donde han firmado distintas agrupaciones, como en algún caso los sindicatos base, que no estaban asociados a estos temas. Entonces, también cómo se trabaja ese tema, entendiendo que las organizaciones sindicales son dinámicas, se crean nuevas agrupaciones o otras bajan, en el fondo ir a cuál es la representatividad de los trabajadores contratistas también en las distintas mesas de los acuerdos marcos y en el sentido también de lo que menciona don Juan Luis, que están abiertos a conversar, si ustedes, con los dirigentes, si ustedes llevan, digamos, algún registro de esas conversaciones, porque la información que nos han enviado es que no se reciben a los dirigentes, por lo menos en División del Teniente, desconozco las otras divisiones, pero que si nos pudiese enviar también la política de relaciones con terceros y si eso está registrado, o si derechamente hay una política de no conversación y de no recibir a los dirigentes sindicales, que pudiese ser también una política, pero en el fondo no dos políticas distintas para distintas divisiones. Y lo otro, preguntarle también a don Juan Luis, ¿cuántos trabajadores contratistas hay hoy día? Y cómo desde su experiencia ha visto eso en el tema de la operatividad, si efectivamente eso es eficiente para la operatividad o eso está mermando en algún grado las relaciones laborales, los derechos laborales o algún otro antecedente que él pueda pesquisar desde su experiencia. Y reitero, si también él tiene algún estudio de algunas funciones que pudiesen ser absorbidas o que se están estudiando como posibles funciones de contratistas que a lo mejor no están totalmente ceñidas a lo que dice la ley de subcontratación. ¿Quiere tomar usted la palabra y después le damos la palabra al señor Trejo? Y haberlo prendido y no lo había pagado, pido disculpas por eso. Claro, no es mi culpa, es mi culpa. Claro. Sí. No, está bien. Se asume. A ver, en relación a las políticas, esa información la vamos a enviar, no hay ningún problema. En relación a lo que nos pregunta la diputada en relación a las funciones que son susceptibles de internalizar o tener ese análisis. Particularmente yo mostraba en la presentación una de las cuando tuvimos la reunión de partida de las mesas de trabajo con la Federación de Trabajadores del Cobre, ¿no? Ahí definimos diversas mesas de temáticas de trabajo. Una particularmente tiene en su agenda el análisis de las posibles internalizaciones o posibles análisis que podamos tener en relación a lo que es el trabajo de terceros. Entonces ese es un tema que hoy día está en la agenda de trabajo con la Federación de Trabajadores del Cobre. Eso está no sé, Juan Luis, si puedes mencionar si has visto alguna en relación a los cumplimientos, me parece. ¿Desde cuándo ha comenzado a funcionar esa mesa? Ya partió ahora. Nosotros ya, esa foto que yo mostré en la presentación era de unas 3 semanas. Del 20 de marzo, más o menos. Sí, del 20 de marzo, y ahí se gatillan todas las mesas de trabajo. Son, bueno, El 20 de marzo del 2024. Sí. Pero habían habido otras. Sí, pero particularmente, perdón. Lo que quiero decir es que esto está muy presente en la agenda de trabajo con nuestra Federación de Trabajadores del Cobre. Eso es lo que quiero decir. Presidente, en ese sentido, preguntarle para poder registrar más registros si es que esas mesas anteriores también del subcontrato, desde cuándo también se instauraron y qué resultado tuvieron, porque entiendo que hubieron algunas que funcionaron varios años. Y si estoy equivocado, por favor, para que me corrija. ¿Sí? Es necesario que usted otorgue la palabra, porque la versión taquigráfica va a ignorar quién está hablando. Ese es el problema que se nos produce.
Diálogo. Exactamente, aquí no puede haber un diálogo, palabras. Mira, en el tema contratista, aquí la idea es ver el tema macro, ¿ya? Porque, claro, las mesas son importantes, los beneficios, porque todos sabemos la precariedad que tiene el trabajo contratista, o sea, todos sabemos que un guante, y quiero que me lo corroboren, porque aquí ha sido corroborado por los propios contratistas, una calidad de guante que usa un trabajador de la empresa mandante, en este caso de Codelco, versus un guante que usa el trabajador contratista, la calidad son distintas, los equipos de seguridad, los zapatos de seguridad, etcétera, etcétera. Y las condiciones también son muy distintas. Entonces la pregunta es, ustedes, yo sé que usted lleva poco tiempo y no le vamos a decir, oye, usted responda para atrás y habían otro presidente ejecutivo, pero el día de hoy, ¿cuál es el futuro que se les espera para los trabajadores contratistas? Considerando que yo, un poco lo que decían aquí mis colegas, yo tampoco estoy de acuerdo en que sigamos aumentando la dotación de contratistas, porque al final es como que la empresa un poco se desentiende de la labor y le dice lo que dice el señor Trejo, nosotros no podemos meter en el conflicto que pueda tener la empresa con sus trabajadores contratistas. Eso para mí es un poco esquivar la responsabilidad que debe tener una empresa tan importante como Codelco, porque sabemos que el trabajador contratista siempre me han mirado, tienen menos remuneraciones. Yo puedo tener aquí un operador de la empresa y un operador de equipos pesados contratistas, a lo mejor tienen la misma experiencia, pero el trabajador de la empresa, los beneficios sociales, bueno, eso dado por el tiempo, con los contratos colectivos, pero este trabajador es más caro que este. Pero a lo mejor, como trabajador individual es más caro, pero para la empresa puede que no sea más caro, porque la torta que se lleva la empresa contratista a lo mejor equipara el costo de ello. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes qué área de trabajo va a tener que ser ocupado por empresas contratistas? Porque si nosotros nos remontamos, no sé, pues hace 20, 25, 30 años inclusive atrás, yo todavía acuerdo, estuve en Salvador en esos años, los contratistas eran los guardias de seguridad, la empresa de buses, y terminamos con los contratistas. Y todo desde la producción, operación, mantenimiento, eran todos trabajadores de la empresa. Entonces, hay una relación también en esta baja de productividad respecto a eso. Entonces, yo quiero que profundicemos un poquito más en el modelo que tienen ustedes versus de la empresa contratista, porque de ahí para abajo ya sabemos los resultados que pasan. Gracias, presidente. Mire, yo trabajé en Codelco 20 años atrás, ¿ah? Y trabajé por 20 años. O sea, en el fondo tengo experiencia y puedo también hablar desde la experiencia que me tocó vivir en ese minuto. Hoy día yo le puedo dar fe que las condiciones que tienen los trabajadores contratistas son mucho mejores que las que tenían en ese tiempo. Eso se lo puedo asegurar. Eso desde el punto de vista de condiciones de movilización, casas de cambio, en fin. ¿Que puedan haber cosas? Sí, pueden haber cosas. Para eso estamos siempre fiscalizando esa materia. Yo insisto en el punto, vamos a mandar la política que tenemos al respecto. Nosotros no buscamos la tercerización per se. No estamos buscando sencillamente, oye, porque este trabajador me sale más barato y coloco dos en paralelo. No, nosotros lo que buscamos es siempre, cuando trabajamos con terceros, buscar servicios especializados o servicios que tienen que ver con la garantía de los equipos que nos venden. En fin, hay varias cosas que pueden ameritar un trabajo con terceros, además de, por cierto, lo que son las obras de construcción de los proyectos. Pero no tenemos una búsqueda en sí misma de tercerización y de esa manera generar como algún plan que tenga algún objetivo distinto a ese análisis que yo menciono, ¿no? A lo mejor, Juanito, también la otra pregunta que hacía la diputada, perdón. Si me permite, señor presidente. Perdón. ¿Va a hablar usted, estimado? Sí. Apague el micrófono, por favor. En eso estamos. Ahí está, encendido. Estimado presidente, sí, a ver, en línea y para dar respuesta a lo que plantea la diputada Marta González en la primera pregunta, digamos. Efectivamente, con la diputada, además nos tocó conocernos en una época en División del Teniente, ella en el rol de dirigente sindical y yo estaba en el área de tercero, y cuando me tocó llegar al corporativo nos ha tocado ir impulsando la misma política y relacionamiento que sea franco y buscando siempre pasos de diálogo. En esa misma línea,
tal como decía nuestro presidente ejecutivo, vamos a enviar no solamente la política, sino que también las instancias de reunión en División del Teniente, porque a propósito de una reunión que tuviéramos tiempo atrás con la diputada y también con la diputada Marcela Riquelme, se estableció que tuviéramos trazabilidad de esas instancias en División del Teniente, justamente por esa duda que había. Eso en esa línea. Y también confirmar la otra pregunta que hacía del punto de vista de lo que es el acuerdo marco vigente del año 2013, en su texto y cuando fuera firmado por las partes, dice que sistematizó y refundió todos los acuerdos anteriores porque había en la historia hacia atrás, y esto parte, si no me equivoco, diputada, del 2007, había una serie de textos distintos y ese texto las partes lo refundieron como uno solo. Nosotros hemos seguido en ese rol desde el 2013 de facilitadores y garantes respecto a las partes que son las firmantes, porque esto finalmente es un acuerdo privado, ¿cierto?, que firman las partes independientes de quién sea el titular que esté representando en el minuto correspondiente a cualquiera de las organizaciones, ¿cierto? Si es que el presidente de una o presidenta de una organización sindical cambia o de una gremial, no tiene que ver desde el punto de vista de nosotros, pero sin perjuicio de ello nosotros nos preocupamos de que los beneficios que están en dicho instrumento le llegue a todos los trabajadores contratistas que cumplen con los requisitos de procedencia. Ok. Hay una situación bien especial cuando usted está hablando de los proyectos. ¿Ustedes creen que la vicepresidencia de proyectos ha fracasado en términos generales? Porque en todos lados hay atraso y hay aumento de costo del proyecto. O sea, Rajo Inca va a ser más de un año aproximadamente que van a tener de atraso desde la producción. Por lo demás, un incremento de $1.000 millones aproximadamente como costo final. ¿Y por qué se lo digo? Porque a mí me ha tocado ir varias veces a El Salvador, yo soy de la región de Atacama. Entonces, cuando pasa este accidente de Rubén Trigo, fui con mayor razón, las condiciones que tenía la vicepresidencia en ese proyecto eran pésimas. Inclusive, el recorrido por el campamento me di cuenta que había una sala de entrenamiento muy bien dotada y que en principio era para el trabajador de Codelco, pero cuando empieza este proyecto se le ofreció también al gerente al vicepresidente de proyecto que la empresa contratista, todos sus trabajadores pasaran por ahí, que pueden ser entre 2 a 3 días, y no quiso. Entonces, luego de sucedió el accidente, quien retoma este proyecto es la gerencia de Salvador. Y tengo que decirlo, porque lo vi, porque igual hay que reconocer que cuando yo fui el año pasado, en el mes de julio, había cambiado, pero completamente las condiciones de los trabajadores. O sea, desde los baños, imagínense, las condiciones que tenían con la vicepresidencia del proyecto era muy distinto a lo que tenía ya la gerencia actual. Los comedores, las cocinas, inclusive la calidad de las comidas, los sistemas de seguridad. En ese momento la radio es mala, no había conexión de celular. El día de hoy todas esas cosas han cambiado. Entonces, ¿ustedes van a seguir como política teniendo de proyectos o definitivamente lo van a tomar para que la gerencia de cada una de las divisiones, cuando existe estos proyectos, lo tome? A lo mejor, claro, va a ser aumentar equipo, tener un departamento aparte para exclusivamente estos trabajos, o van a seguir de la misma manera. Esa pregunta. Bien, presidente. A ver, yo creo que es bien importante entender la magnitud de los proyectos que hemos estado acometiendo. Son megaproyectos, son proyectos enormes. Y son proyectos que además tienen esta característica que he mencionado, que usted ya lo deben haber escuchado muchas veces, todo el proyecto Brownfield, que se mezcla con la operación. Y que en mi vuelta anterior en Codelco, a mí me tocó trabajar en el Teniente y me tocó impulsar el Plan de Desarrollo Teniente, el PDT. Y que era un proyecto estructural bastante importante y tenía esta característica también de ser con bastante interferencia en la operación, ¿eh? Porque era un proyecto bastante, cuando uno mira hoy día en perspectiva, el Teniente tiene una ventaja
competitiva, comparativa, gracias un poco a que se logró hacer ese proyecto en su minuto. Pero tuvo hartas dificultades. Se los digo yo que lo manejé desde la división. O sea, las dificultades no son una cosa exclusiva de sencillamente que es la vicepresidencia de proyecto o que se maneje divisionalmente. Lo que nosotros estamos, lo que yo me toca ver desde lo que yo miro en perspectiva, que efectivamente los proyectos han tenido desviaciones, sí, que han tenido, hay varias cosas que han pasado en el camino, desde la pandemia, que eso pegó muy fuerte, yo sé que puede sonar como, oye, la pandemia, como que uno la puede usar para cualquier cosa, para decir explicaciones, pero de verdad pegó muy fuerte porque nos obligó a detener muchas de las obras o ralentizarlas de manera importante, y eso hizo que se juntaran muchos proyectos, y eso hace que finalmente incluso la capacidad constructiva del país y los materiales se encarezcan de manera importante. Eso pasa, y eso nos tocó verlo. Lo que yo veo que hoy día la vicepresidencia de proyectos, cuando uno mira, por ejemplo, su desempeño que tuvo en el año 2023, bajo el liderazgo del actual vicepresidente de proyectos, que lleva aproximadamente un poquito más de un año, que es don Julio Cueva, es significativamente mejor en cuanto al cumplimiento que lo que ha tenido en los años anteriores. Entonces hay también temas de liderazgo. También hemos hecho ajustes, un poco en la línea que usted plantea, presidente. Movimos el umbral que manejamos desde la vicencia de proyecto, lo subimos de manera tal que hoy día más proyectos también se manejan divisionalmente. O sea, estamos regulando eso. Pero creemos, presidente, que es una buena práctica. Es una buena práctica separar obviamente implica trabajo colaborativo, implica trabajo coordinado, pero creemos que es una buena práctica que nosotros tengamos una vicepresidencia que se ocupe, que sea capaz de atraer personas. Esto es una especialidad finalmente. Es una especialidad el manejo de proyectos y tenerlos concentrados y poder compartir esos recursos a través de toda la corporación, nos parece que es bueno. Más allá que incorporemos todos los aprendizajes, hagamos las calibraciones que corresponden, estamos dándole un espacio mayor a las divisiones y estamos promoviendo el trabajo colaborativo. Eso es un poco lo que son como los pilares que estamos empujando para hacernos cargo. Diputado González. No, en ese contexto, también en la línea de lo que pregunta el diputado Tapia, a lo mejor no prescindir o no reestructurar totalmente la vicepresidencia, pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Lo que hemos podido registrar en estas distintas sesiones es que hay duplicidad de gerentes. Entonces tenemos un gerente que está digamos, en X cosa, y en vicepresidenta está un gerente que está abocado a lo mismo, o sea que están en el mismo rango gerencial. Entonces cuando se piden responsabilidades, no hay una responsabilidad clara de distintos temas, por lo menos en temas de seguridad. Entonces, y en ese sentido, no recuerdo, presidente, si lo pedimos o no, pero reiterarlo, poder tener los organigramas de teniente, los organigramas de la vicepresidencia, cómo están estructurados, digamos, en sus cargos, y también cuánto cuesta una vicepresidencia en temas en temas de costo personal y costo operativo. Eso, presidente. ¿Lo vamos a pedir como oficio entonces? ¿Estamos de acuerdo en pedir ese oficio? Ya. Mire, se puede decir la sesión anterior a las 10, quedaron varias cosas que, o sea, hicimos muchas preguntas. Yo quiero reiterar dos preguntas que me conteste. Primero, ¿qué pasa con Máximo González, con Andrés Musi, que él era gerente cuando hubo estas prácticas antisindicales, conociendo que cometieron un tremendo error, porque si tribunales ya dictaminó que 3 trabajadores se tenían que reintegrar, está claro que cometieron un tremendo error, los trabajadores tuvieron que llegar hasta esa instancia. Y con Nicolás Rivera, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen en la empresa? ¿Lo trasladaron? ¿La empresa ha tomado? Porque si yo soy empresa y veo que un gerente toma una decisión que está muy equivocada a lo que significa nuestra ley laboral, y tribunales
tribunal el que dice que están equivocados. Ese gerente ¿se le sigue premiando con la permanencia de la empresa? ¿Qué pasa con él? Esa es la primera pregunta. Y segundo, otra pregunta, ¿qué pasa con el gerente de Rodomiro Tomis y el gerente general y el gerente de seguridad después del accidente lamentablemente accidente de Camila Rojas? Porque lo que nosotros nos enteramos por la prensa, tenemos dos versiones. Una que lo habían desvinculado y otra que estaban solamente apartados del cargo. Entonces, esas dos preguntas para nosotros son súper importantes, por favor, presidente. A ver, en el caso de los trabajadores, yo quiero ser bien preciso en eso, presidente. En el caso de los trabajadores desvinculados en octubre, eso son procesos que están hoy día judicializados. No están sancionados completamente. Entonces eso es algo que nosotros podemos mandar una minuta si quiere nuevamente, podemos, y estamos en ese proceso. Entonces para precisar eso, entonces dado eso es para entender los fallos que hoy día hay, y no quiero marearlos con una serie de estadísticas y situaciones con eso, pero es bien importante tenerlo presente para que no se plantee, son temas que hoy día todavía están en discusión, ¿no? Disculpe con lo mismo, le doy la palabra al tiro, para que aporte. Sí, pero es que ya hay 3 sentencias ejecutariadas que ya están dictaminadas, inclusive trabajadores volvieron. Los 24 trabajadores que demandaron y los 70 que finiquitaron en ese momento, todos son iguales, por necesidad de la empresa y por persecución por práctica antisindical. Entonces, es lo que yo le decía al principio. ¿Por qué Codelco nos ha dado esa señal de la que ustedes hablan de la política de Codelco? Y aquí, porque, vuelvo a insistir, y sí, bueno, no quiero que nos mareemos tanto sino que directo nomás. Estos 3 señores que han ocasionado ese drama para los trabajadores, ¿siguen en la empresa o no siguen en la empresa? Le doy la palabra al tío. Perdón. Sí. Sí, no, presidente, para aportar al punto de discusión, en el teniente hay 3 trabajadores que ya han sido reintegrados y la sentencia ya está cerrada, digamos, que es el señor Ernest Cepeda, Braulio García y Claudio Flores, que son situaciones distintas a las de estos 24 trabajadores. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que en el tiempo hay una sistematización de una práctica antisindical. De hecho, hoy día hablamos de modo operandi, de cómo se ha despedido y se ha confabulado para despedir a trabajadores que han participado en negociación colectiva, que han denunciado distintas prácticas, que han querido participar en comités paritarios, que han estado en lista también para ser dirigentes sindicales y han quedado en terceros, cuartos puestos. Y hay una línea de tiempo en donde esto se va desarrollando. Entonces, por eso hablamos de una práctica sistemática en el tiempo, porque además estos 3 trabajadores son trabajadores que pudieron llegar a la instancia de juicio, digamos, y hay otros trabajadores que han conciliado, han tenido tema económico y no han podido llegar, y por ende no tenemos todos los antecedentes disponibles, pero esto se suma a lo que hoy día está con los 24 trabajadores, que entendemos que hay sentencias, pero que han sentencias de reintegro, pero que Codelco ha apelado y eso todavía no está cerrado. Pero más allá de eso, del tema judicial, lo que apelamos nosotros es que revisemos esta línea de tiempo y veamos que efectivamente cuando hay un trabajador reintegrado, ¿dónde se cometió la práctica antisindical? ¿Quién la cometió? Más allá de lo que diga el juez, que el juez puede decir una multa, pero los que han cometido esa práctica, ejecutivos, etcétera, siguen en la empresa, por ende podrían seguir operando de la misma forma. Gracias, presidente. A ver, yo quiero insistir en un punto, porque no quiero entrar a polemizar por esto, pero la verdad es que tal como hay casos que están en primera instancia favorables en el sentido que usted menciona, diputada, también hay casos en contrario. Entonces, por eso que nosotros decimos que estos casos están en... Presidente, pero para que seamos más puntuales, sobre los tres trabajadores que ya están en reintegro y que ya están, que se cerró su causa, están reintegrados y están trabajando. ¿Qué es lo que ustedes pudieron visualizar de eso? Los casos que se han reintegrado, como usted menciona, no tienen que ver con este caso.
estamos claros, pero Entonces, estamos dando entonces, prácticas antisindicales generales. entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que evaluar la gestión en general en perspectiva. ¿Ah? Entonces, yo lo único, si usted me pregunta los señores que usted menciona están Andrés Music está en su cargo, Nicolás Rivera está en otro cargo y Máximo Está en otro cargo. está en otro cargo. Eso es lo que respondiendo bien en concreto, Ahora, yo quiero decir muy claramente, nosotros en todo momento, y eso es algo que los ejecutivos en todo momento estamos siempre en evaluación. Nosotros tenemos una política clara en esa materia, la hemos expresado, la expresé en la presentación que pude hacer en la primera parte de la sesión. Nosotros somos respetuosos de los trabajadores, particularmente y particularmente también de quienes los representan, que son sus sindicatos, en eso no nos perdemos. ¿Ah? Eso es lo que estamos impulsando, eso es lo que estamos promoviendo y eso es lo que estamos actuando. Y por eso que tenemos las reuniones que he descrito que tenemos con la Federación de Trabajadores del Cobre en el nivel corporativo, donde he participado personalmente, y por supuesto también en el nivel divisional está ocurriendo con los sindicatos de base. Por lo tanto, eso es lo que nosotros promovemos e instruimos de la manera como se tiene que actuar en lo que nosotros... Presidente. Sí, diputada Ahumada. Sí, solo sobre el punto, yo quiero entender lo que quiere decir la diputada González, en el sentido de, independiente de la razón de la desvinculación y el retorno y todo lo demás, cuando ocurren estos hechos y ustedes ven esta situación porque saben que hay juicio, porque le llega la información de desvinculaciones, trabajadores, en fin, y cuando ven que efectivamente hay que reintegrar a trabajadores porque el despido, por la razón que haya sido, fue injustificada, entonces ustedes tienen que asumir, ¿cierto?, reincorporar. ¿Hacen alguna conversación en una bajada con quien levantó la desvinculación en la jerarquía o jefatura que corresponda y hay ahí una sanción, una llamada de atención, algún castigo, suspensión? ¿Qué es lo que ocurre cuando se ejecutan este tipo de acciones que no corresponden? No sé si se entiende en ese sentido. ¿Sí? Responda nomás. Ya. A ver, nosotros siempre estamos evaluando la gestión en todas sus dimensiones. Y por cierto, todo lo que son también las aristas laborales son parte de las aristas parte de los pilares que tenemos identificados de gestión. También hablamos de seguridad, ¿cierto? Entonces uno evalúa integralmente la gestión de los ejecutivos y obviamente todas estas situaciones particulares entran, por supuesto, en los procesos de evaluación. Eso en general es así lo hacemos y así lo estamos promoviendo y así lo estamos buscando también en este minuto. Entonces, para que responda el caso de los gerentes de RT. Sí, en el caso del accidente de Camila, yo parece que te alcancé a mencionar al comienzo, es que la comisión que está ya recién terminó su análisis y ahí tenemos varios espacios en que nosotros tenemos que hacernos cargo. Yo creo que esto es, como yo les mencionaba, esto nos remeció y vamos a tomar medidas. Y nosotros le vamos a compartir esa información a ustedes y la vamos a... Disculpe, porque una vez que tuvimos a Máximo Pacheco, después de ese accidente, a los pocos días de la Comisión de Minería, él luego saca una declaración o una entrevista donde dice que ambos gerentes están fuera de la empresa. Entonces, fuera, uno puede interpretar que fuera están castigados, están apartados o bien están desvinculados. Esa es la pregunta que yo necesito que lo pueda corroborar. Sí. Yo le puedo, mire, me comprometo, de verdad me comprometo que voy a entregar esa información muy pronto. Se las voy a mandar. Pero hoy día, ¿en qué condiciones están esos dos gerentes? Porque eso yo creo que debe ser público, no tiene por qué ser reservado. Y no tiene por qué ser parte de la investigación. Parte de la investigación, sí, son parte de la investigación, pero ¿en qué condiciones están el día de hoy? Esos dos gerentes están suspendidos sus funciones.
Ya, ok. No están... me gustaría dar la palabra a don Marcelo Tapia por este tema de los trabajadores, porque ustedes están llevando una labor también con la OIT. Me gustaría que nos pudiese hacer un resumen de cómo va esa instancia respecto a lo que a nosotros nos conversaron los trabajadores. Por favor, Marcelo. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos, honorables diputados, diputadas. En primer lugar, dar una breve cronología. En mayo del 2023, los sindicatos Caletones, Chuquicamata y número 2, Potrerillo de Codelco, presentaron un reclamo ante la OIT por supuesto incumplimiento de los convenios OIT número 87 sobre libertad sindical y convenio 98 sobre negociación colectiva. Eso en base a lo que establecen los propios estatutos de la OIT en cuanto a que los actores tripartitos pueden presentar reclamos cuando consideran que los estados no cumplen con algún u otro convenio. Esa presentación después fue ampliada con la firma de el presidente de la CUT también, y por tanto a esos sindicatos se sumó la Central Unitaria de Trabajadores. Este reclamo fue declarado admisible en noviembre de este año, del año 2023, por el Consejo de Administración de la OIT, y al ser declarado admisible fue remitida al Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical tomó contacto con el Gobierno de Chile, quienes representamos al Gobierno de Chile ante la OIT, el Ministerio del Trabajo, y se propuso la posibilidad de una instancia de conciliación a nivel nacional. A esa propuesta que recibimos a fines de noviembre, nosotros contestamos en diciembre como Ministerio del Trabajo que estábamos disponibles para la instancia de conciliación. Tomamos contacto a su vez con el Ministerio de Minería y con Codelco, y hemos estado en una instancia nacional de conciliación voluntaria en la sede Cono Sur de la OIT. La primera reunión fue en febrero, el 21 de febrero se constituyó la instancia de conciliación, y hemos tenido 2 reuniones en vías a buscar un acuerdo respecto a el reclamo que dice relación con los trabajadores despedidos, inicialmente 24, entiendo que ahora aparentemente son 23, estamos en un proceso de intentar una conciliación, intentar llegar a un acuerdo. Por parte de Codelco está participando la señora Margarena Vargas, vicepresidenta legal de Codelco, y nosotros como Ministerio del Trabajo, quien lo representa en este caso, que soy el jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales. Ellos han sido expresos respecto a su petición en cuanto a la reincorporación, y se están trabajando lo relativo a un probable acuerdo. Tenemos reunión nuevamente en la OIT la próxima semana, y en paralelo se está tratando lo que han señalado acá de las causas judiciales, que las causas judiciales efectivamente hay 3 de ellas que ya tienen sentencia en primera instancia, en la cual determinan el reintegro. Entiendo que hay 2, si no me equivoco, que fue rechazado el reintegro. Entiendo también que por parte de Codelco hubo presentación de recursos de nulidad a propósito de los 3 casos que en primera instancia los tribunales del trabajo de Rancagua establecieron que existía una práctica antisindical y por tanto ordenaba el reintegro. Por parte nuestra estamos en ese proceso de conversaciones, y acojo lo que mencionaban en la mañana en cuanto a la intervención necesaria de los ministerios de Minería y del Trabajo. Aprovecho por cierto, a excusar la ausencia de nuestra ministra del Trabajo, que ya se había entregado las excusas formales. Gracias, don Marcelo. ¿Diputada González? Sí, presidente, yo quiero dejar explícitamente que hoy día estoy en mi rol de diputada, que nos confiere la atribución de fiscalización. Por esto también que desde la comisión también en este rol de fiscalizador poder analizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente, y eso es lo que nos convoca. Por tanto, para nosotros lo que cuando se pesquisa una práctica antisindical, una vulneración de derechos, es un delito laboral.
un delito laboral, alguien está faltando a la ley que nosotros mismos no estamos definiendo. Y eso nos parece grave. Por eso es para nosotros es en tanto, por ejemplo, en el tema de seguridad hay un accidente, hay responsabilidades por ese accidente, hay responsabilidades de cargo por ese accidente, etcétera. Para nosotros, si se pesquisa una práctica antisindical, alguien está efectuando esa práctica antisindical. Entonces, yo entiendo, aludiendo a la presentación que ustedes ponen en el principio, ¿cierto? Las políticas de Codelco, estos valores, estos estándares, también apelamos a que esos valores y estándares se condigan con el respeto a la legislación laboral, y si hay alguno de sus funcionarios o ejecutivos que no se condice con eso, también esperamos que ustedes tomen las acciones correspondientes para erradicar estas prácticas. Y yo tomo sus palabras y yo siempre actúo de buena fe, pero usted está en el escalafón acá, entonces hay varios escalafones intermedios que pueden no estar tomando la política que usted hoy día está declarando. Entonces, en ese sentido, yo lo solicito que puedan abrir esta mirada a tomar todas las miradas y todas las perspectivas, ya que nosotros también en la comisión lo que hemos hecho es poder también abrir estas miradas y poder tomar todas estas aristas que son incumbentes y que han declarado distintas cosas. Gracias, presidente. Quiero una consulta en base a lo que explicaba ahí don Marcelo, representante de la Dirección del Trabajo. Aquí hay una mesa de trabajo. Se ha pedido poder llegar a un acuerdo para este tema, poder terminarlo. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a ese acuerdo? Primero esa pregunta, porque ustedes tienen, si bien es cierto, tienen una representante, pero ese representante va mandatada también con lo que ustedes determinen como presidente ejecutivo, presidente del directorio, no sé quién va a tomar esa decisión. Y segundo, también hacer una reflexión, justamente la pregunta que hacía yo y que complementaba la diputada González, porque cuando aquí se detecta, vuelvo a insistir, que hubieron prácticas antisindicales y estos gerentes continúan en la empresa, si usted me pregunta, a mi opinión, esta es una política de Codelco. Así, sencillamente. Porque si yo tengo como una política no realizar prácticas antisindicales, respetar los derechos de los trabajadores, tal como ustedes lo pusieron, como lo han planteado acá y como siempre ha dicho don Máximo Pacheco, y estas personas cometieron esa falta y siguen ahí, es como premiarla. Entonces yo me imagino que tanto el señor Máximo González, don Andrés Musi, don Nicolás Rivera, en estos momentos están súper protegidos, porque han dicho, bueno, si es lo que a mí la empresa me mandató, ¿a qué me mandató a la empresa? A quebrar una negociación colectiva, a recibir una lista negra, porque ese listado, según los propios trabajadores que estuvieron acá, la entregó un dirigente sindical. Ahí está la lista negra, despidan. Y lo que se está viendo que es así, o sea, no hay otra versión de eso. Entonces, cuando la empresa cae en esto, y yo una vez vuelvo a reiterar, usted lleva poco tiempo, pero cualquier cargo que asuma, toma lo bueno y lo malo de lo que viene hacia atrás. Entonces, va a haber ese cambio, porque si a mí me vuelven con el mismo discurso, que siempre la empresa ha sido pro trabajador, que no hay práctica sindical, que no vamos a aguantar prácticas de sindical, y aquí la aguantaron, entonces yo también hago esa reflexión, pero también quiero saber si esa política va a cambiar, porque la política que está en teoría es muy diferente a lo que está en la práctica. Y a nosotros y a los trabajadores, más que las teorías, también nos interesa la práctica, que es el diario vivir de cada uno de ellos. Entonces yo quiero también volver a hacer esa pregunta de la intervención de don Marcelo Tapia, y la otra, yo sé que van a hacer la misma respuesta, pero yo quiero que se lleven esa reflexión, porque yo creo que eso lo compartimos entre todos, porque lo hemos conversado mucho, seguramente va a salir en el informe final, que también va a ser importante, para que ya no sigamos. O sea, esta comisión, imagina, esta comisión se forma a raíz de que nosotros como parlamentarios y parlamentarias detectamos irregularidades. Y eso que no hemos tocado el tema del negocio del litio con Soquimilla, es un tema que va a ir aparte, porque ese tema es largo también y que también lamentablemente está Codelco. Entonces, yo creo que ustedes como ejecutivo Codelco, ojalá es que no haya más comisiones investigadoras, pues.
Y para que no haya más comisiones investigadoras, es porque la pega la tienen que hacer bien. Y hablo a todo nivel, excluyendo lógicamente a los trabajadores, porque ¿qué pasa cuando un trabajador no hace la pega bien? Es despedido. Y a lo mejor puede tener causales porque se basa en el Código del Trabajo. Pero aunque hagan la pega bien, igual están siendo despedidos por prácticas antisindicales. Entonces, a mí me gustaría que esa política pudiese cambiar. En serio, nosotros yo creo que ese es el afán nuestro, si lo decía, bueno, no está el diputado Venega, pero también compartimos. Esta es la empresa de todos nosotros, es la empresa del Estado. No queremos que se privatice, pero también tenemos que cuidar, nos dar razón para que sea una empresa contraria. Y ojalá que sigamos un modelo de administración de una empresa privada, porque yo les aseguro que si esto iba a ser pasado a una empresa privada y la política de empresa privada es cuidar a los trabajadores, el señor González, el señor Musi, el señor Rivera hubiesen estado fuera hace rato. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. A ver si responde la pregunta que va relacionada aquí con el señor Tapia. Sí, bueno, yo insistí que estos son casos que están judicializados en proceso y reafirmar lo que explicó el señor. Efectivamente estamos participando en esa mesa de trabajo, en esa mesa que ha sido promovida desde el Ministerio del Trabajo en relación con la OIT, que está efectivamente ahí participando nuestra vicepresidenta legal, Macarena Vargas, y que obviamente nosotros siempre estamos, y lo hemos demostrado en los hechos, en la historia, de que nosotros hacemos acuerdos, pero lógicamente que nosotros estamos desde nuestra posición, pero nosotros siempre los acuerdos siempre pueden existir. Ok, bueno, le damos las gracias. Se me había quedado un tema que lo preguntamos en otras sesiones, pero yo voy a volver a reiterarlo porque me parece importante y para que lo puedan responder a lo mejor vía oficio entregar antecedentes, que el tema del concentrado de cobre, si ellos tienen algún estudio de digamos el impacto de la entregar y vender ese concentrado de cobre, porque siempre hay un reparo en que en el fondo estamos perdiendo al vender concentrado de cobre y no apostar a la refinería. Entonces eso, y también cuáles son las intervenciones que se están haciendo en la fundición, porque por ejemplo la fundición Caletones tiene 100 años y nos han informado que está deficiente en mantención. Entonces, ¿cuáles son las mantenciones a las fundiciones? Y también si tienen un estudio de la implicancia de vender concentrado de cobre versus los materiales que están ahí y qué es efectivamente lo que se está perdiendo o se pudiese eventualmente ganar al tratar el concentrado de otra manera. Gracias, presidente. ¿Algo de esa respuesta? Si es un estudio, lo pueden también mandar por escrito. Ahí está, perdón. Nosotros no apreté suficiente. Nosotros podemos entregar esa información. Pero muy rápidamente, básicamente las fundiciones cobran como los cargos de tratamiento y agregan valor en la medida que su costo es más bajo que eso, al final. Pero lo vamos a entregar en un estudio. Bueno, yo agradeciendo la presencia de ustedes, la voluntad también de poder llegar hoy día, ¿no es cierto? Nos hubiese gustado que el día lunes, que era esencial estar el lunes acá, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de que nos respondieran. Esto es con el único objetivo de poder hacer la mejora y poder nosotros también hacer nuestro aporte desde nuestro cargo. Lo que sí le dejo encargado para no irnos a otra instancia, que nosotros tenemos pedido 15 oficios. Hoy día aprobamos 3 más, es decir, 18 oficios, y solamente han respondido 4. Eso está pedido desde que empezamos con la comisión investigadora. Nos gustaría que ojalá nos respondiera la brevedad, porque en base a ese oficio nosotros tenemos que redactar el informe final. Para que yo le hago por lo menos ese encargo. Sí. Presidente, sin ánimo de polemizar y con el mismo espíritu que usted está cerrando la reunión, nosotros tenemos otra cuenta de la cantidad de oficios. Nosotros entendemos que creo que falta uno que va a llegar hoy día. O sea,
Entonces, para que lo revisemos nomás, no quiero polemizar. No, es que esa información la recabamos el día lunes. A lo mejor entre el lunes y hoy día han llegado los otros oficios. Lo vamos a revisar. Nosotros también vamos a revisar. Lo revisemos porque tenemos una cuenta distinta. Ok, entonces le vamos a decir ahí a la Secretaría que no debe hacer respuesta. ¿Ya? Bueno, y por parte nuestra, tenemos hasta el 27 para evacuar el informe, diputado o diputada. Sería bueno, no sé si alguien quiere hacer informe aparte, pero yo creo que esta comisión ha trabajado súper transversalmente, que deberíamos juntarlo con los asesores y hacer un solo informe y poder aprobarlo. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, presidente, yo creo que está correcto y así todos podemos hacer los aportes bajo el mismo documento. Ok. Bueno, por eso he cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.